estamos de vuelta. Bienvenidos a nuestra programación. La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos.
Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Aquí ya estamos junto a ustedes en los estudios de la radio. Qué bendición de poder estar junto a ustedes en este tiempo, mis amados. Esperamos tener un tiempo de gran bendición espiritual. Que les saluda es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Qué maravilla, hermano, poder estar junto a ustedes en este programa radial Doctrina Apostólica. Amén, ha sido una tremenda bendición estar, hermano, constantemente ministrando la palabra, enseñando la escritura, hermano, y naturalmente que tenemos que esforzarnos en aplicar la gloriosa palabra del Señor. Amén. Saludamos a nuestro hermano Daniel, ahí que están los mandos técnicos, y de manera remota está nuestro hermano Steven, amén, donde quiera que esté. Un abrazo para él, y también saludamos con mucho cariño a todos nuestros auditores, ya a nuestros auditores que nos escuchan de manera constante, frecuente, hermano. Es una tremenda bendición el poder saludarles, ya es una tremenda bendición, amén. Así que en esta primera parte del programa, salúdenos, compártanos, ¿qué le parece, hermano, este tiempo de compartir la gloriosa palabra del Señor? Y, hermano, el día de hoy pretendemos, Dios mediante, el compartir varias temáticas el día de hoy, así que aprovechemos de saludar en esta primera etapa para la gloria del Señor. Amén. Estamos saliendo por el Facebook Richard Riquelme González. Ya estamos saliendo por el Facebook Richard Riquelme González. No sé si estamos saliendo por radio Fe 1460 AM por la línea de internet. Ahí no lo sé, a ver si me confirman. Pero vaya, un abrazo gigante para todos ustedes que nos escuchan de diferentes formas, hermano, y ocupemos bien el tiempo que Dios nos regala. Este es un tiempo de bendición que Dios nos regala para compartir la escritura, para meditar en la palabra, hermano, para recibir la doctrina cristiana. Amén. Así que un abrazo. La hermanita Francesca nos dice: Dios te bendiga y te use para su gloria, mi amado esposo, escuchando desde Puente Alto. Gracias, mi amada esposa. Un beso para usted, siempre una bendición. Yo le digo a mi esposa que vale por millar, hermano, y de verdad que es una tremenda bendición. Nuestro hermanito Jorge Serrano, Dios bendiga al hermanito Jorge Serrano, que Dios me lo bendiga, mi querido hermano. Nos dice amén, amén, Dios le bendiga a mi hermano Richard. Gracias, mi amado, un saludo para usted. Nuestro hermano Luis Tec nos dice: Dios le bendiga, hermano Richard, atento desde Yucatán, México, amén. Dios bendiga a los hermanos y hermanas que se van conectando al programa, amén. Gracias a todos los que se van conectando, los que van saludando. Es una maravilla. ¿Por qué? Ya, pero ¿y por el Facebook Radio Fe tampoco? Ah, ya. Bueno, aquí, como sabemos, han habido diferentes cambios, entonces todavía no se entiende muy bien el asunto. Nuestra hermanita Axa nos dice: gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para usted, mi hermano Richard, mi hermana Francesca y todos los hermanos en sintonía atenta a la palabra desde el trabajo en La Reina. Amén. Así que un abrazo, mis amados. Dios bendiga a nuestra hermanita Axa, ¿ya? Ahora la imagen no sé si se verá tan nítida como antes, hermano, pero por lo que yo veo aquí en el Facebook parece que ha variado bastante la imagen. Así que a ver si me comenta. Nuestra hermana Antonia Mendoza nos dice: Dios le bendiga, hermano Richard. Gracias, mi hermana Antonia. No sé de qué lugar nos saluda. Saludos para usted donde quiera que esté. Saludos para La Reina. Saludos para nuestra hermanita Axa Fritz. Qué bendición saber que los hermanos nos están saludando. La hermana Karen nos dice: buenas tardes, mi hermano Richard, y a todos los hermanos en la fe. El Señor nos hable hoy a nuestras vidas por medio de su siervo Richard. Amén. Atenta ya. 12:12 de la tarde, Houston, Texas. 12:12, es decir, tenemos 2 horas de diferencia. Ya, saludos para nuestra hermana Karen, para Houston, para allá, para los Estados Unidos. Houston, Texas. Que tenemos por acá nuestra hermanita, a ver,
justo aquí me escribieron, deme unos minutos. Ya, gracias hermanita Francesca, gracias por avisarme, muchas gracias. Ya, entonces, nuestro hermano Iván nos dice: cordiales saludos para usted, mi amado hermano Richard, y por su intermedio a todos aquellos que conectan a este bendecido programa, Doctrina Apostólica Común a la Florida, compartido el programa. Gracias mi amado hermanito Iván, qué bendición. Que Dios me los bendiga. No sé si se escucha como un sonido, como un soplo así. A ver, coméntenme, porque yo escucho como un soplo, ya como un soplo aquí por el retorno. Pero no sé si yo nomás lo escucharé o efectivamente se escucha como un soplo así. Avísenme por favor, ya, para ver si lo pueden corregir aquí en la radio. Nuestra hermana Ana Tobán nos dice: Dios le bendiga, hermano Richard, bendiciones para toda la familia. Gracias, mi amada. Saludos a todos los que, hermano, comparten con nosotros. Amén. Qué maravilla, qué bendición, hermano, el poder compartir junto a ustedes. Ya es una tremenda maravilla, es una tremenda bendición. Amén. Entonces aquí ya nos informaba nuestro hermano que ya nos están compartiendo el programa por el Facebook de Radio Fe, ¿ya? Así que si usted nos busca por el Facebook de Radio Fe, no está saliendo por allí, ¿ya? Así que bueno, solamente estamos saliendo por nuestra página de Facebook, Richard Riquelme González. Antes salíamos por la página Richard Riquelme González o Richard Riquelme Gué, y luego se compartía antes por el otro Facebook, ¿ya? ¿Qué vamos a compartir hoy día, mis amados? Vamos a estar hablando un poquito acerca de cómo, hermano, habitualmente la religión va agregando cosas que no tiene la Biblia. Ya, esto es común, esto es reiterado, esto es sistemático. Cuando una corporación, cuando una iglesia, cuando una institución, cuando un pastor, cuando un obispo, cuando un evangelista no se sujeta a la Biblia, va creando, hermano, nuevas tradiciones, va creando nuevos dogmas. Entonces, hermano, eso es un tremendo problema. ¿Por qué? Porque ya la persona no se quiere sujetar a la palabra de Dios e inventa creencias que no están en la Biblia, pero ellos las van agregando. Y uno de los grandes ejemplos en cuanto a esto, o quienes han hecho esto de manera reiterada, sistemática, prolongada a través del tiempo, es la bien en comillas, la Iglesia Católica Romana, como nosotros sabemos que es la gran ramera del Apocalipsis. ¿Ya? ¿Cuál es uno de los distintivos de la Iglesia Católica Romana? Es que con el tiempo fueron inventando creencias. ¿Ya? Fueron inventando creencias. Y esto totalmente contrario a lo que Jesús dijo. Porque Jesús dijo que había que sujetarse a la palabra de Dios. Por ejemplo, los fariseos decían, hermano Daniel, vea si se escucha como un soplido. Se escucha bien fuerte aquí, en los dos retornos, ¿ya? O en el retorno. Entonces, ahí sí, excelente, ahí se le había quedado abierto allá, parece. Sí. Ya, gracias, mi hermano. Ahí mejoró, pero... Oiga, ahí como que me levé. Oiga, tráigame el agüita, ¿ya? Gracias, mi hermano Daniel. Entonces, la Iglesia Católica, hermano, de manera habitual, ¿qué es lo que ha hecho, hermano? Ha ido creando doctrinas. Y Cristo repudió eso, porque se lo repudió a los fariseos. ¿Qué es lo que hicieron los fariseos? Por ejemplo, los discípulos fueron y tomaron espiga, tomaron alimento, comieron, y los tipos cuando vieron eso dijeron: ¡oh! Comieron alimentos sin lavarse las manos. Para ellos era pero un escándalo. Para los fariseos fue un escándalo que los discípulos comieran sin lavarse las manos. Eso dice la Biblia. Pero ¿cuál era el problema de la postura de los fariseos? ¿Estaba mal que ellos quisieran que la gente se lavara las manos y que ellos mismos se lavaran las manos antes de comer? No,
Eso no estaba mal porque hay que ser hacendoso, mientras se pueda uno lavar, hay que lavarse, ¿ya? ¿Me comprendo? O sea, no hay ni un problema con que alguien fuera hacendoso, fuera higiénico. El problema es que ellos, al acto de lavarse las manos, le estaban colocando, hermano, un nivel, digamos que a la par con la palabra de Dios. ¿Ya? O sea, consideraban que eso era como un mandamiento divino, que había que lavarse las manos, y el que no se lavaba las manos, como enseñaban los rabinos judíos, como enseñaban los fariseos, o sea, si no hacían eso, para ellos era como que estaban transgrediendo las normas de Dios, siendo que ese no era un mandamiento divino, eso era una tradición humana. Hermano Richard, entonces, ¿no había problema con que ellos quisieran ser hacendosos e higiénicos? No. ¿Cuál era el problema? Que esa tradición, que esa postura, ellos la estaban imponiendo como un mandamiento divino. Qué tremendo, hermano. Vamos a ver esto allí en Marcos. Vamos a ver si que es efectivamente este pasaje bíblico. Vamos a ver Marcos. Por eso es muy importante, hermano, que los cristianos conozcamos la palabra. ¿Para qué, hermano Richard? Para que no nos hagan creer que los dogmas humanos son mandamientos divinos, porque son dogmas, son posturas, son interpretaciones que, digamos, si son beneficiosas, me sirven. ¿Me sirve lavarme las manos? Por supuesto que me sirve. Me sirve lavarme las manos, obviamente. Pero si alguien no se lava las manos, yo no voy a decir, oh, está transgrediendo los mandamientos de Dios. No, porque ese no es un mandamiento. Vamos a ir a Marcos capítulo 7. Anótelo usted por allí. Marcos, vamos a poner aquí nosotros, Marcos capítulo 7. Gracias, mi hermano Daniel. Marcos capítulo 7, del verso 1 en adelante. Mira lo que dice. En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué estamos hablando en un principio? De que no podemos permitir, hermano, que tradiciones que hay en alguna corporación, institución, con el tiempo sean puestas a la par de la palabra de Dios. Eso no puede ser. Hermano Richard, pero si tal corporación tiene tal ordenanza, mira, siempre y cuando no le den un carácter divino y lo enseñen como una ordenanza para organizar o para darle una forma a la institución, etcétera, no hay problema. Pero si ya le dan un carácter como divino, no, allí están inventando algo que no es bíblico. Entonces, qué importante, hermano, es que no permitamos que suceda esto, que le den un carácter divino a posturas humanas. Ya te voy a dar el ejemplo. Aquí hay un ejemplo bíblico. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo, Marcos 7:1. Se juntaron a Jesús los fariseos. Ve, los fariseos. Los fariseos, hermano, qué terrible los fariseos. Estos eran los campeones para inventar tradiciones. Tremendos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, es decir, sin lavarse, esto es, no lavadas, los condenaban. Miren, los condenaban, se horrorizaban. ¡Ay! Tomaron los alimentos sin lavarse, tomaron el pan sin lavarse, ¡qué terrible! A pesar que ellos estaban con rabia, con odio, con resentimiento, con amargura, aunque tenían el corazón lleno de envidia, de celo, de maldad, de impiedad. ¡Hoy terrible! Estaban preocupados de que no se habían lavado las manos. Pero Richard, ¿está mal que lo instaran a lavarse las manos? No hubiese estado mal. ¿Cuál era lo malo entonces? ¿Cuál era lo malo entonces, hermano Richard? Es que colocaban una tradición al nivel de la palabra de Dios. Y número 2, lo que también era muy malo es que se preocupaban de lavarse las manos y de no lavarse el corazón. ¿De qué sirve una persona, hermano?
que se bañe. Aquí en Chile, hermano, la gente se baña por lo menos una vez en el día. Otros se bañan 2 o 3 veces en el día. Otros cada 5 minutos se lavan las manos. Otros no solamente se lavan las manos con agua, sino que se echan jabón. Otros después de lavarse las manos con jabón, con agua, usan alcohol gel. ¿Por qué, hermano? No, para sacarme toda contaminación. Y ese mismo de repente está lleno de odio. Ese mismo está lleno de envidia. Ese mismo está lleno de celo. Ese mismo está lleno de resentimiento. O sea, ¿de qué te sirve lavarte las manos? ¿Me comprenden? O sea, ¿de qué sirve que se lave las manos cuando el corazón lo tiene podrido? Entonces, los fariseos en esa hipocresía, en esa inconsistencia, en esa contradicción, estaban escandalizados porque los discípulos de Jesús no se habían lavado las manos. Pero no solamente dijeron, oh, qué poco higiénico, no, sino que mira la palabra que ocupan aquí. O que ocupa aquí el texto bíblico, dice que los condenaban. O sea, ¿qué significa esto, hermano Richard? Significa que ellos, porque los discípulos no se lavaban las manos, los calificaban de lo peor. Ya, o sea, que prácticamente eran personas repudiables y por el solo hecho de no lavarse las manos. ¿Te das cuenta, no, la hipocresía? ¿Ya? ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Gracias, mi hermano. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? ¿Qué es lo que le dijo Jesús a los fariseos? Sepulcros blanqueados, que por fuera os vestís tan lindo, hermoso, precioso, pero por dentro está lleno de huesos de muerte. Qué tremendo, hermano. Es por eso, hermano, que nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que mirarnos digamos de manera interna, hacernos un análisis, un autoanálisis. Porque los fariseos, verso 3, Marcos 7, verso 3, porque los fariseos y todos los judíos, y mira la palabra que ocupa aquí, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. O sea, ¿qué es lo que pasaba con los fariseos? Y también con los judíos en general, es que ellos se aferraban a la tradición de los ancianos, es decir, a los mandamientos de hombres, se aferraban. No se aferraban de esa forma a la ley de Dios. No se aferraban de esa forma a la Torá de Dios. No se aferraban de esa forma a los salmos, a los escritos históricos, sino que se aferraban a lo que los judíos habían creado por medio de 300 años. ¿A qué se refiere, hermano Richard? A lo que se llama la ley oral. La ley oral. Con el tiempo, los judíos fueron dejando de lado el Antiguo Testamento y le dieron paso ¿a qué? A la ley oral, a la tradición, a los dogmas terrenales. ¿Eso de lavarse las manos era un mandamiento de Moisés? No. ¿Lo dijo algún profeta? No. ¿Y de dónde sale, hermano Richard? En el silencio profético, ya, entre Malaquías y digamos el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en esos 300, 400 años, se crearon una serie de tradiciones que con el tiempo tomaron el carácter prácticamente de doctrina divina, cuando en realidad era doctrina humana. Entonces, este error que cometieron los fariseos es el mismo error que cometieron los católicos romanos y es el mismo error que incluso algunas iglesias protestantes han cometido. Por ejemplo, si hablamos con un presbiteriano, si hablamos con un metodista episcopal, si hablamos con un arminiano histórico, si hablamos con algún luterano, ¿ya? Si hablamos con algún protestante histórico y le preguntamos, ¿y ustedes por qué bautizan niños así como los católicos? ¿Saben lo que van a responder ellos? Van a decir, sí, bautizamos niños, pero con otra connotación. Ya, pero en definitiva, bautizan niños. ¿Y por qué bautizan niños?
Muéstrenme un versículo bíblico, ni siquiera estoy pidiendo 2 o 3. Muéstrenme un versículo bíblico donde se mencione que se bautizó un niño. ¿Y sabe qué? Van a tener que reconocer que eso no sale en la Biblia. Eso no sale en la Biblia. Pero resulta que ellos ya lo tienen establecido como dogma. Lo tienen establecido, hermano, como doctrina. Y básicamente, hermano, para ellos, los cristianos que no bautizan niños, para ellos como que esos evangélicos no son tan puros como ellos, siendo que ellos inventaron esa doctrina o la tomaron finalmente del catolicismo romano. Qué tremendo, hermano. Entonces te das cuenta, hermano, cómo es fácil para una persona que se descuida de la palabra comenzar a incorporar a su doctrina una serie de conceptos no bíblicos que no tienen base bíblica. ¿Y cuál es el antídoto para esto, hermano Richard? Conocer la Biblia. Oye, si tú no lees la Biblia, te van a meter el dedo en la boca, pero terrible. Si tú no conoces la Biblia, van a jugar con tu amígdala. Si tú no conoces la Biblia, te van a decir, esto dice Dios cuando Dios no lo dijo. O te van a decir, esto es lo que dice la Biblia, pero tergiversado. Y si tú no conoces la palabra, ¿qué vas a hacer? Lo vas a creer. Lo vas a creer como palabra de Dios, cuando en realidad no es palabra de Dios. ¿Te das cuenta, hermano Richard? Pero hay iglesias que tienen ciertas costumbres que son propias de ellos. ¿Estará mal eso? Miren, no está mal siempre y cuando no se diga que eso es revelación, ¿ya? Si alguien a una tradición humana le da el carácter de divino, ya ahí hay un problema. Hay que decirle, hermano, pero ese pastor, obispo, pero eso que usted está diciendo, ¿dónde sale en la Biblia? No sale en la Biblia. Ah, ya, pero usted dice que dentro de nuestra corporación hay que hacerlo. Sí, ya. Pero ¿usted cree que eso es divino? Si la persona dice, no, eso es parte de nuestra costumbre, ah, ya. Pero si la persona dice, sí, pero es que esto es algo que Dios reveló, pero ¿dónde lo reveló? ¿En qué texto? No, es que se lo reveló al hermano tanto, al pastor tanto, al obispo tanto. Ah, no. Si usted me está diciendo que eso está a la par con la Biblia, ¿sabe qué? Usted está totalmente equivocado. Eso fue lo que pasó con los fariseos. Partieron digamos, como con una práctica higiénica, lavarse las manos, excelente. Se lavan las manitos ahí. Y ya después comenzaron a exigirle a todos, te tienes que lavar las manos. Y ya no solamente después comenzaron a exigir el lavarse las manos, sino que comenzaron a condenar a los que no se las lavaban. Y ya después era pero una costumbre. Y cuando alguien no lo hacía por falta de agua, porque en realidad tenía hambre y quiso comer rápido, los fariseos y también el pueblo influenciado por los fariseos comenzaron a adoptar eso cuando no era bíblico. Qué tremendo, hermano. Pero para que a usted no le metan el dedo en la boca, para que usted no lo cuenteen, ¿qué necesita usted? Conocer la palabra, conocer la escritura. ¿Cómo una persona que trabaja en un banco, en un cajero, puede conocer los billetes falsos? ¿Cómo los puede llegar a conocer, a distinguir si siempre van saliendo billetes falsos más perfeccionados, billetes falsos más depurados? ¿Cómo esa persona se va a ir actualizando si siempre van saliendo nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer un billete más parecido al verdadero cuando es falso? ¿Cómo el cajero, cómo el banquero puede evitar el ser estafado? ¿Sabe de qué forma? Conociendo el billete verdadero. Un día yo estaba conversando con una persona que era cajero. Entonces estábamos conversando con este hermano, de hecho, estábamos conversando, entonces yo le dije, disculpe hermano, pero ahora que la tecnología ha avanzado tanto, cada vez se ve que el billete falso se parece más al verdadero. Entonces, ¿cómo usted los distingue?
Y él se sonrió y me dijo, lo que pasa es que nosotros no podemos ir como estudiando los nuevos billetes falsos que van saliendo, porque eso sería imposible, porque siempre hay gente que va acercándose más en el diseño del billete falso, haciéndolo parecer al verdadero. Y entonces, ¿cómo lo hacen? Lo que sucede es que nosotros nos dedicamos a especializarnos en el billete verdadero. Nos familiarizamos de tal forma con el billete verdadero que cuando llega uno falso a nuestras manos, lo detectamos de inmediato. Lo miramos, lo tocamos y lo identificamos. ¿Por qué? Porque conocemos todos los detalles del billete verdadero. Ve que nosotros, la gente común, conocemos ciertos detalles. El sello de agua, un relieve que tiene el billete por aquí y por allá. Pero ellos conocen otros datos del billete verdadero que, aparte de ver los que nosotros conocemos, ellos conocen otros datos más. Entonces ellos se especializan ¿en cuál? En el billete verdadero. ¿Cómo no te van a engañar si tú conoces lo verdadero? A Jesús no lo pudieron engañar, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, se aferraban. No se aferraban a la palabra, no se aferraban a la doctrina, no se aferraban a el Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no se escribía. No se aferraron a la palabra de Dios, sino que a la tradición humana. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Uy, claro que se creían más buenos, se creían más santos, más perfectos. Qué terrible, hermano. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Qué tremendo, hermano. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¡Oh, fariseos hipócritas! Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina. Mira, ¡ay, qué tremendo texto! Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Oh, qué tremendo! Mira lo que había ocurrido con los fariseos. Los fariseos, antes de que apareciera el Mesías, antes que naciera el Mesías, los fariseos ya llevaban casi unos 200 años de haberse constituido como movimiento. Ellos nacieron de un movimiento anterior que se llamó los Hasidim, los piadosos, así se llamaban. Y luego ellos se pusieron los fariseos. ¿Cómo se dice fariseo en hebreo? Fariseo en hebreo se escribe así: parushim, parushim. Shim no con C, sino que con S, que es como el 5, se escribe así, parushim. Y parushim es traducido al español como fariseo. ¿Y qué significa parushim o fariseo? ¿Qué significa? Los apartados, los separados. Sería como decir, los que se creen buenos. Oh, ¡qué tremendo, hermano! Impresionante. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Fueron creando mandamientos terrenales, y los fueron colocando a la par con la palabra de Dios. ¡Qué terrible, hermano! A la par con la palabra de Dios. Y ya incluso después colocaron sus mandamientos de hombre sobre la palabra de Dios. Y Jesús, ¿cómo calificó eso? Mira cómo lo calificó. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, mandamientos de hombre. ¡Qué tremendo! Es muy importante, hermano, que nosotros distingamos bien cuando estamos frente a los mandamientos de Dios
y cuando estamos frente a los mandamientos de hombre. Usted tiene que saber distinguir cuál es cuál. Verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, mira lo que le dice Cristo, el Señor Jesucristo, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis, nuevamente la palabra aferráis, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Verso 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Qué tremendo, hermano. Entonces, ¿cuál es la sabiduría de un cristiano? El conocer la palabra. El conocer la escritura. ¿Para qué? Para que no te engañen. ¿Para qué? Para que no te cuenten. ¿Para qué? Para que no te metan el dedo en la boca. ¿Para qué? Para que el religioso no te diga esto es lo que dice Dios cuando Dios no lo dice. O sea, tienes que conocer la palabra de Dios. ¿Por qué el catolicismo romano, hermano, terminó y va a terminar siendo la peor de las rameras en cuanto a falsas iglesias? Ramera implica a una iglesia que se prostituye. ¿Por qué la Iglesia Católica termina de esa manera? Porque la gente de sus filas no conocía la palabra de Dios. Y cuando la conocieron, los papas, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, combatían a esa persona. ¿Por qué? Porque el velo se había caído. Qué tremendo, hermano. ¿Por qué crees tú que la secta? ¿Por qué crees tú que las religiones? ¿Por qué crees tú que los herejes no quieren que conozcan la Biblia? ¿Sabes por qué? Porque de esa manera la persona es más fácil de ser, hermano, manipulada. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Por qué crees tú que en muchos círculos el ministerio de maestro de la palabra es colocado bien en una esquina? Claro, porque se puede enseñar la palabra. Entonces mejor hay que acallarlo, mejor a ese hermano que tiene profundidad en la palabra hay que dejarlo bien calladito. ¿Por qué? Porque nos va a desordenar todo esto. Entonces no, el cristiano por amor a Dios tiene que conocer la palabra de Dios. Y no solamente por gnosis, no solamente por conocimiento, no solamente por aprendizaje meramente, no, porque quiere conocer a Dios. Quiere conocer a Dios. Y mira lo que le dice Jesús a los fariseos. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Cuál es el problema, hermano, de los dogmas humanos? ¿Cuál es el problema, hermano Richard? El problema es que en muchas oportunidades las tradiciones de los hombres no solamente son tradiciones para por ejemplo, recoger la forma, la costumbre, la manera de ser de una corporación, sino que con el tiempo terminan invalidando la palabra de Dios. Ese es el problema. El problema no es que una iglesia tenga ciertas tradiciones, sino que el problema es que a esa tradición ya después no la ven como una tradición, ya no la ven como una tradición, la ven como un mandamiento. Y ya después no solamente lo ven como un mandamiento, lo ven lisa y llanamente, hermano, como palabras sobre la Biblia. Y finalmente terminan, así como lo hicieron los fariseos, terminan invalidando la palabra de Dios. O sea, anulan el efecto de la palabra porque le dan prioridad a sus propias creencias. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y, oye, y si hay alguien que sabe mucho de esto, es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, hermano,
a través de los siglos fue inventando una serie de creencias. Le fue sumando creencias, y donde su gente no leía la Biblia, y donde a su gente no le interesaba leer la Biblia, y donde a su gente no le importaba conocer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Oye, para ellos fue súper fácil crear doctrinas falsas, hermano, y luego imponérsela a sus feligreses. Qué tremendo, hermano. Entonces, la Iglesia Católica se ha fascinado en su carne, movido por demonios, a través de la historia, en crear nuevas doctrinas. Y por ejemplo, una de las nuevas doctrinas que la Iglesia Católica inventó, hay tanta, hermano, pero yo quiero puntualizar en una en esta tarde, es en la doctrina de la absolución. Anótamelo tú por allí. Absolución. Búscame en la Biblia, hermano, esta doctrina. No está esta doctrina dentro de la Biblia. Absolución. Ya, o sea, la palabra, hermano, absolución, no es mala en sí. El problema es la doctrina de la absolución. La doctrina de la absolución. ¿Qué es la doctrina de la absolución? La doctrina de la absolución, que no es bíblica, que no fue dada ni por Pablo, ni por Pedro, ni por Juan, ni por ningún apóstol. Es una doctrina, hermano, que pretende que un hombre, en este caso, para los católicos, que un sacerdote absuelva o deje libre a una persona de un pecado. O sea, esta doctrina dice que un hombre, que un sacerdote tiene el poder para decir, eres perdonado por Dios. Simplemente con la frase que él dice. ¿Eso sale en la Biblia? Sale en la Biblia que un hombre tiene ese poder para decirle a alguien, hiciste tal cosa, ya, absolvido en el nombre de Dios, listo. Aunque ese no muestre arrepentimiento, aunque ese no se quebrante, aunque ese no busque la misericordia de Dios, aunque ese no haya dado frutos dignos de arrepentimiento, nada. El sacerdote, según esta creencia católico-romana, tiene el poder de decirle, te absuelvo. Te absuelvo, hermano Daniel, te absuelvo. Oye, aunque yo no vea en él arrepentimiento, aunque no vea en él quebrantamiento, aunque no vea en él frutos dignos de arrepentimiento, nada. Y muchas veces los sacerdotes católicos absolvían a alguien solo porque pagaban una ofrenda. Solo porque pagaban una ofrenda. Qué tremendo, hermano. Impresionante. ¿Y dónde sale eso en la Biblia? Muéstreme dónde sale eso en la Biblia. No aparece en la Biblia. Ahora, hermano Richard, si, por ejemplo, si un hermano viene y le cuenta que pecó en tal área, le dice, hermano Richard, predicador, siervo de Dios, mire, yo cometí este error, cometí este pecado, y yo me siento muy mal, yo necesito que Dios me perdone, ¿usted puede orar por mí? Sí, yo puedo orar por ti, y más aún si veo frutos dignos de arrepentimiento, voy a orar por usted, y vamos a orar, venga, vamos a orar, lo voy a ungir para que Dios le dé el perdón, para que usted reciba no el perdón de Richard Riquelme, para que usted reciba el perdón de Dios. Eso es lo que hace la iglesia cristiana. Pero el sacerdote católico cree en la práctica de la absolución, como que él tiene un poder conferido para decir, te absuelvo, en el nombre de Dios te absuelvo, en el nombre de Dios quedas libre de pecado. ¿Y dónde sale eso en la Biblia? No, es que eso es propio de la revelación progresiva, dicen los católicos, y que ellos recibieron eso a través de la tradición. Qué tremendo, hermano. Impresionante.
Ahora, si los católicos hubieran conocido la Biblia, le hubiesen dicho al sacerdote o a los sacerdotes que comenzaron con esta práctica, si un católico hubiese conocido algo de la palabra de Dios, ¿qué le hubiese dicho a esos sacerdotes? Sacerdote, pero yo no le vine a pedir a usted que usted en el nombre de Dios me perdone los pecados. Yo vine a pedirle a usted que usted ore por mí, que usted clame por mí. No hay un versículo donde diga que usted tiene un poder para absolver, para dejar libre a una persona. No, mire, es que hay un pasaje bíblico aquí. Sí, que usted me está mostrando un pasaje bíblico que está totalmente torcido, está acomodado, está tergiversado, está adecuado a su creencia, pero yo leo ese texto y yo no entiendo lo que usted me está diciendo. No, ¿sabe qué, sacerdote? Usted me está inventando algo que no está en la Biblia, así que permiso, me voy. No, la gente, hermano, la gente ignorante simplemente comenzó a aceptar esta creencia no bíblica. ¿En qué momento aparece esta creencia? No como doctrina, pero sí como práctica. Ya se comenzó a realizar, se comenzó a aceptar, se comenzó luego, hermano, a formalizar. La gente comenzó a no cuestionar esta creencia que no era bíblica, y después con el tiempo la aceptaron como doctrina cuando no está en la palabra de Dios. Y este fenómeno también ocurre en algunos movimientos evangélicos, que algunas tradiciones las aceptan, las toleran, después las van fomentando, luego las imponen y ya después luego, hermano, lo ven como doctrina divina cuando no tiene fundamento bíblico. Qué tremendo, hermano. ¿Y en qué contexto sucede esto? En medio de gente que no conoce a Dios y su palabra. Qué tremendo, hermano. ¿Hay alguien por ahí que diga amén? ¿Hay alguien por ahí que pueda decir es verdad? Es verdad, terminé entre medio de los pares de sufrir porque no conocí la palabra. ¿Cuánta gente, hermano, que se metió a los pares de sufrir y se metió y dijo, oye, esto es pareció una iglesia evangélica, esta debe ser una iglesia evangélica? Y mire, tiene el nombre de Iglesia Universal del Reino de Dios. Debe ser una corporación más dentro de la iglesia evangélica. Y el líder se llamaba pastor y usa una Biblia y la gente dice aleluya, gloria a Dios. Y resulta que donde la persona no conocía la palabra, asumió que era una iglesia evangélica porque no conocía la palabra de Dios. Pero cuando entra un cristiano que conoce su palabra, a los testigos de Jehová, a los mormones, a los adventistas, a los solo Jesús, a los pares de sufrir, si entra por X motivo, oye, rápidamente a decir, no, aquí no está Dios, aquí no está Dios. Aquí no está Dios. O si habla con algún testigo de Jehová, mormón o solo Jesús, que se parecen a los pentecostales. Ojo, se parecen, no son. Y oye, un cristiano habla con ellos y de repente va a comenzar a darse cuenta, oye, ¿no creen en la Trinidad? Ah, no, pero si hay palabras en diferentes partes de la Biblia donde se afirma claramente la doctrina de la Trinidad. ¿Me comprendo? O sea, de la única manera que tú vas a cuidar tu alma de caer en el error es conociendo la palabra de Dios y es leyendo las Escrituras. Pero los católicos, hermanos, no aman la palabra y por eso están como están. Y por eso han terminado como están terminando. Llenos de herejías, llenos de errores, llenos de falacias. Han inventado cientos de doctrinas de hombres y la gente no se ha enterado hasta el día de hoy. Qué tremendo, hermano. Impresionante. ¿Sabes cómo trabaja el diablo? El trabajo del diablo es un trabajo así progresivo, paulatino. De a poquitito comienza a meter un mandamiento humano. Después hace que la gente lo vaya aceptando. Después hace que la gente, hermano, lo vea como algo necesario. Y ya después, hermano, lo imponen como palabra de Dios. Y ya, en último caso, lo ven más que doctrina de la Biblia.
¿Te das cuenta, no? Doctrina de hombres. ¿En qué momento aparece esta falsa doctrina de la absolución? Esta doctrina aparece, mis amados hermanos, por ahí por el siglo VII. Aparece por el siglo VII después de Cristo. Y ya por el siglo VIII comienza a tener un grado de aceptación, pero aún no era doctrina. Es decir, en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI, ni siquiera los católicos practicaban esta doctrina de la absolución, donde supuestamente el sacerdote tiene el poder para decirle: absuelto eres de tus pecados en el nombre de Dios. Sin oraciones, sin quebrantamiento, sin buscar frutos del Espíritu y sobre todo sin pedirle a Dios que le dé testimonio a esa persona que Él la perdonó. Tremendo, hermano. Impresionante. O sea, por siglos la Iglesia Católica no creyó eso, pero por el siglo VII y mayormente por el siglo VIII comienza de a poquitito a entrar la falsa enseñanza. Y ya para el siglo XIII, es decir, hermano, estamos hablando de unos 5 siglos posterior a cuando comenzó a aceptarse, ya comenzó a verse como doctrina, aunque no bíblica, como una doctrina de la Iglesia Católica. Para el siglo XIV, hermano, para el siglo XIV ya comenzó a ser aceptada por todo el mundo católico. Impresionante. Y ya en el siglo XVI, el Concilio de Trento, que fue un concilio católico, declaró esa doctrina de la absolución, la declaró como doctrina oficial de la Iglesia Católica. Y todos los ciegos contentos, y todos los ciegos felices, y todos los ciegos, hermanos, complacidos. ¿Por qué? Pecaban, erraban, fallaban y no tenían que arrepentirse, tenían que hacer un show nomás, como que les dolía su error y el sacerdote les decía: te absuelvo en el nombre de Dios. Y listo. Oye, a la carne, ¿cree usted que le gustará esa doctrina? ¿Le fascina esa doctrina? No tenéis que arrepentirte, no tenéis que quebrantarte, no tenéis que buscar que Dios te dé testimonio en tu espíritu que efectivamente Él te perdonó. No tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. No, cumplí ese trámite. A la carne le fascinan las doctrinas así. ¡Qué tremendo! Impresionante. ¿Quiénes fueron las personas que fomentaron esta doctrina falsa y la consolidaron? Número 1, Tomás de Aquino, siglo XIII. Siglo XIII. Duns Scotus, otro teólogo católico, en el siglo XIII también fomentó esta creencia. Y ya Pedro Abelardo en el siglo XII fomentó, sentó las bases de esta falsa doctrina. ¿Te das cuenta, no? Y hoy día es doctrina oficial, aunque Pablo no haya dicho nada de aquello, aunque Juan no haya dicho nada de aquello, aunque ninguna epístola se haya mencionado explícitamente que un hombre tenía tal poder. De hecho, mis queridos hermanos, no hay versículo bíblico tácito que diga que tú le puedes decir a alguien: absuelto de tus pecados en el nombre de Dios, y que queden absueltos sus pecados. Eso no aparece en la Escritura. Hermano Richard, pero eso es lo que pasa con los católicos. Sí, pero eso es lo que pasa con toda la gente, hermano, que no conoce la palabra de Dios. La religión, hermano, juegan con ellos. Las sectas juegan con ellos. Hermano, los manipuladores juegan con ellos. Los malos obreros juegan con ellos porque no conocen la palabra. Hermano Richard, es que la palabra me demanda tiempo, tengo que leer, tengo que orar. Bueno, pero si es lo que hace un cristiano.
Es lo que hace un cristiano. Quiere conocer más de Dios y no va a conocer más la Biblia para competir con los demás y decirle, yo conozco más la palabra de Dios que tú. No, es porque quiere conocer a Dios. Es porque ama su alma. Es porque ama su alma. No le entiendo la última parte. Escríbame mejor acá, pues escríbame, ¿ya? Porque yo no sé si me está escribiendo en hebreo, en arameo, en griego o en latín. Entonces, el deber de un cristiano es conocer la palabra. Hermano Richard, tal iglesia tienen tales tradiciones. Sí, no habría problema siempre y cuando no le den un carácter divino. Y lo segundo, no habría problema siempre y cuando, hermano, no contradiga la palabra de Dios, ¿no? Como en algunas corporaciones, hermano, como en algunas corporaciones evangélicas en el sur de Chile usan el agua de la ruda para ungir. Oye, ¿de qué estamos hablando, hermano? O sea, ¿cómo una iglesia pentecostal va a agarrar agua, va a tomar una rama de ruda, la va a meter al agua y va a comenzar a santificar el lugar con agua de ruda para que se vayan los demonios? ¿Dónde sale eso en la palabra? Qué tremendo, hermano. ¿Sabes cuál fue uno de los métodos de la Iglesia Católica para mantener a sus feligreses engañados? Que no conocieran la palabra de Dios. Y lo otro que hicieron, impidieron que la Biblia fuera traducida al lenguaje de ellos, para que ellos no pudiesen leer la Escritura en su propio lenguaje. Ahora, tú en este tiempo y yo en este tiempo no tenemos esa limitación de que chuta, la Biblia está en griego, en hebreo, en latín, no sé cómo leerla. No, porque usted tiene una serie de traducciones. Tiene, hermanos, sobre todo para la gloria de Dios, la Reina Valera a su acceso. Y algunos dicen, bueno, yo no tengo una Biblia a mi mano, pero me meto al celular. Aunque yo creo que un cristiano debería tener su Biblia física, obviamente. Bendita palabra del Señor. Entonces, hermano, no dejes que la tradición te robe, hermano, lo que realmente tú deberías tener. ¿Qué, hermano Richard? El conocimiento de la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que esta palabra lo podía hacer sabio para la salvación. Salvación. Esta palabra te hace sabio para la salvación. Qué maravilloso. Hasta aquí dejamos esta enseñanza y que Dios nos bendiga.